¿Cuántas veces ha escuchado usted a autoridades, a muchas personas decir que tenemos que llegar a la carbono neutralidad? Pues bien, le quiero decir algo. Si llegamos a ser un país carbono neutral, el cambio climático nos va a seguir afectando. Esa es la tesis que nos plantea Diego González, que es ingeniero forestal y que nos va a traer de verdad una tesis, Diego, que cuando yo la escuché, a mí me voló un poco la cabeza porque tiene toda la lógica de lo que nos enseñaron en el colegio, pero ninguna de las aplicaciones que hemos visto en cómo se ha desarrollado en nuestras ciudades. ¿Cómo estás? Primero, bienvenido a ¿Cuál es tu huella? Y cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Muchas gracias, Kevin. Gracias por la invitación. Este es un tema muy entretenido, muy apasionante. Es un poco polémico, porque cuando está todo el mundo tratando de controlar el cambio climático, Race to Zero y todo el desempeño que hemos hecho, llegar con un planteamiento así es contraintuitivo y puede parecer, digamos, negacionista, digamos. Claro. Pero todo lo contrario. Esto es naturaleza, esto es ciencia, no es ciencia que inventé yo, esto es ciencia que ha estado y son informes que han estado ahí por años, pero no han tenido la suficiente divulgación, especialmente en idioma español. Diego, para sacar una polémica que probablemente la gente diga, ah, no, Diego no cree en la carbono neutralidad. No es que una cosa sea necesariamente a pesar de la otra, o sea, ambas pueden caminar por los carriles, digamos, paralelo, ¿no? Absolutamente, son dos piernas, digamos, no Perfecto. podemos una sin la otra. Hemos perdido cierta visión y hemos tenido una visión de túnel acerca del CO2, pero existe toda otra parte, digamos, del cambio climático que es súper importante abordar. Y es súper importante abordar porque es algo que podemos hacer nosotros. Para la gente, de repente, reducir la huella de carbono con mucho esfuerzo, andar en bicicleta, consumir menos, puede parecer como un gran aporte a estos 400 ppm que están en la atmósfera general. Pero eso no va a bajar la temperatura, no nos va a hacer sufrir menos en Santiago. Cuando tenemos una mirada del cambio climático desde el punto de vista de los ciclos hidrológicos, sí podemos hacer cosas. Y esa es un poco la tarea que nos hemos abocado desde el emprendimiento, desde la ciencia. Esto es traer evidencia científica y transformarla en acciones concretas que podamos hacer todos. Ahora, Diego, desde el punto de vista de lo que hemos hecho antes de llegar a lo que vamos a hacer, la ciudad, particularmente pensemos en Santiago, ha pasado de ser una especie de valle con sectores verdes a un gran cementerio de cemento. O sea, es solo cemento, es solo concreto, edificios, y que eso nos ha ido perjudicando directamente en nuestro ambiente. ¿Esa es la tesis que planteas tú? Es un poco más, no complejo, se habla de complejidad, pero es más sistémico. Tenemos que entender que la ciudad es parte de un ecosistema. No es una nave espacial que se instaló. Se instala en un valle fértil. Tenemos crónicas maravillosas de cuando llega Pedro Valdivia, de que había un valle fértil con canales, con animales de todo tipo, y le escribe al rey, le dice, oye, aquí hay un valle fértil para fundar Santiago. Y hoy día no tenemos eso. No es muy fértil porque no estamos produciendo y ya no estamos teniendo el agua que teníamos antes. Hay un problema de cambio climático, hay un problema de calentamiento global, eso es innegable. Estamos metidos en un gran problema que nos va a afectar, pero hay soluciones que podemos empezar a hacer ahora. Por ejemplo, reverdecer. Ya. La vegetación es la piel del planeta. Es la piel que transpira. Si tenemos calor, ¿qué nos pasa? Claro, transpiramos. Transpiramos. ¿Y por qué transpiramos? Porque cuando se evapora esa transpiración, se lleva el calor, se lo lleva como calor latente. Entonces, la única manera de extraer calor de una superficie es con agua. Porque esa agua se puede llevar en una molécula de agua el calor a otra parte. Si no hay agua, solamente irradia. Si estamos en un pavimento caliente, ese pavimento caliente nos va a irradiar. Vamos a sentir esos 42, 46 grados a pleno sol. Si mojamos ese pavimento, se va a evaporar en unos 20 minutos y todo ese calor que había ahí en el pavimento se lo va a llevar el agua. Y eso es lo que tenemos que llevar, eso es lo que tenemos que producir. Y aquí es donde volvemos al cuarto básico, donde a todos nos explicaron el ciclo hidrológico. Claro. ¿Cómo lo deberíamos ver esto con mente de niño?
nos enseñaban a hacer un dibujito y teníamos que dibujar un charco de agua. Ese charco de agua se evaporaba, ese charco de agua donde nos metíamos las patas al barro con botas, se evaporaba y eso después mágicamente se convertía en una nube y volvía a llover. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer y eso es un ciclo corto. No toda el agua que cae en Santiago viene de un frente climático del Pacífico. No es agua que viene del Pacífico. Hay mucha agua que está acá y que tenemos que aprovechar. Oye, y eso es lo que en una hacer. ciudad como Santiago, Diego, ¿cómo funciona este ciclo hidrológico? Entendiendo que es puro cemento, digamos, o pavimento, hay muy pocos espacios verdes, hay algunas comunas que tienen casi nulos espacios verdes por persona. Ese es el problema, y ese es el problema que nosotros como seres humanos hemos afectado en una ciudad. El Valle de Santiago no ha crecido, pero desde 1999, cifras de la OSD, hasta el 2022, la ciudad ha pasado de 60.000 hectáreas a 142.000 hectáreas. Uy. Esto ha crecido un 242%. Y el valle sigue siendo el mismo. Esto es como estar en una pieza. Claro. ¿Cuánta gente le puedes meter a una pieza antes que nos empecemos a sentir ahogados? 60 personas en un salón puede ser. Pero si ya hay 140 y el salón sigue siendo del mismo tamaño, nos empezamos a sentir sofocados. Claro. Y eso es un poco la disrupción que estamos causando en Santiago. Y la respuesta no es muy difícil, no es ingeniería, no es nada tan difícil. Necesitamos devolver el verde a la ciudad. Ahora, cuando tú dices el verde, hablamos de plantar más árboles, de reforestar ciertos espacios, de pintar de verde ciertas cosas. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de eso? Para mí el verde, soy ingeniero forestal, para mí el verde son árboles. Perfecto. Son vegetación. Aquí hay que salir de un poco de la trampa porque ha salido mucho en redes sociales el gran efecto que ha tenido la ciudad de Bogotá, en Colombia, que han reforestado. Sí. Pero los árboles no son la única solución. Acá estamos en un clima mediterráneo muy caluroso que de repente nos va a faltar agua, pero hay muchas otras especies que nos pueden servir. Y no hay que buscar muy lejos. En los años 50, en Ñuñoa, todas las casas tenían un parrón. ¿Por qué? Porque hacía calor en el verano y no teníamos un aire acondicionado y la única forma de guarecernos de este calor era estar almorzando a la sombra del parrón. Y a ese parrón se le caen las hojas en invierno y nos entra el sol al suelo y la casa estaba más luminosa y no estaba tan sombría. Entonces, es la misma naturaleza que nos ayuda a regular estos efectos. O sea, tenemos que mirar nuestra historia. Ahora, nuestra historia como país da cuenta, y te lo pregunto a ti, que existe o no inequidad en términos de espacios verdes para las personas en Chile. Sí, absolutamente. Eso, de nuevo, yo soy un emprendedor que busca soluciones. La respuesta y la ciencia ya la han dado. Hay un paper magnífico del año 2010 del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Católica y de planificación del MOP, donde hablan, hay una inequidad. Esto es visible para todo el mundo, es imposible esconder. Cualquiera abre Google Earth, Google Maps y ve dónde está el verde en Santiago. Claro. Eso es lo que tenemos que solucionar. La ciudad tiene 142.000 hectáreas de gris, de techos, de tejas, de zinc. Y de la misma forma como nos hemos comprometido a volver al carbono que teníamos en los años 80, debiésemos comprometernos, no tratar, porque tratar, como dice Yoda, no sirve, digamos. Tenemos que comprometernos a volver a una ciudad donde no hay tanto que refleje. Es la única forma que podemos restaurar el ciclo hidrológico, es la única forma que podemos evitar los bolsones de calor, llevarnos esa temperatura fuera de la ciudad. Y aquí viene la parte que es lo más mágico, que la verdad el planeta Tierra está diseñado de una manera maravillosa. Toda esa energía, todo ese vapor. Imagínate que por un minuto me dan permiso y en crisis hídrica decidimos inundar Santiago en pleno verano. Lo inundamos todo y se empieza a evaporar. Con una cordillera de 5.000 metros, toda esa agua no va a pasar a Argentina. Va a subir por la cordillera, se va a condensar y va a formar esas hermosas tormentas convectivas que vemos en primavera o vemos en febrero, cuando la ciudad todos se van y se enfría un poco. Claro. Se restaura de cierta forma el ciclo hidrológico, empezamos a ver estas tormentas convectivas. Y esa humedad se fue a la cordillera, se condensa, libera el calor a 12.000 metros de altura, donde ya no hay un efecto de la capa del efecto invernadero. El calor se va a la troposfera y el agua cae. ¿Qué más maravillosa forma de llevarnos la energía y el calor de un planeta que está caliente, digamos, al cielo
y devolver el agua donde la necesitamos, a las plantas, a los ríos, a los esteros. Diego, probablemente no te den permiso de inundar Santiago porque faltaría agua y no estarían todos muy contentos, pero ¿qué medidas concretas podemos hacer para llegar más cerca de lo que propones tú, son estas dos piernas, ¿no? La carbono neutralidad por una parte, pero la reforestación, el llegar a ciudades más verdes para que el ciclo se restituya? ¿Qué hacemos desde la casa? Absolutamente. Tenemos que plantar más verde. No dice, pero ¿dónde? Son medidas difíciles para cada casas particulares, pero cambiemos el techo por techos verdes. No podemos poner techos verdes porque hay un tema estructural, pero podemos hacer crecer un árbol que le dé sombra, podemos hacer crecer una enredadera que llegue más lejos, podemos volver a tener un lindo parrón arriba del estacionamiento, claro, en vez de que los autos se asoleen todo el verano, pero podemos llevar esto a distintos lugares. Fuera de Santiago tenemos que reverdecer, tenemos que replantar los cerros islas, las cordilleras de afuera, tenemos que mejorar las áreas verdes de Santiago. En las áreas verdes de Santiago se gasta mucha agua y es poco eficiente. Y eso lo tenemos que solucionar. Una hectárea de almendros, para que se hagan una idea, que tiene 400 árboles de almendra, que tiene unas primaveras preciosas, llenas de flores para las abejas, gasta 7.000 metros cúbicos de agua. Las áreas verdes en Santiago, en municipalidades con recursos donde pueden gastar agua y tienen áreas verdes abundantes, se gastan 21.000 metros cuadrados, 3 veces más que una hectárea de almendro. Entonces uno dice, ¿por qué? Claro. ¿Por qué estamos gastando tanta agua y no estamos siendo eficientes en algo que es lo que tenemos que medir? No podemos medir el agua y decir, uy, lo estoy haciendo espectacular, claro, estoy ahorrando agua, ahora tengo puro asfalto, porque nos vamos a chicharrar de calor. Diego, y ahí el mensaje, ya para ir finalizando, el mensaje a los tomadores de decisión. ¿Hacia dónde hay que apuntar la aguja? ¿Hacia dónde hay que apuntar los dardos? Las políticas públicas, en fin. Un mensaje para los tomadores de decisión que están viendo cuál es tu huella hasta ahora. Soy igual de disruptivo y cuando hablo de que no es el CO2 lo que nos tenemos que preocuparnos del verde. También creo que la solución no pasa por los tomadores de decisiones. Los tomadores de decisiones es lo que nos han traído hasta el día de hoy. Tomaron decisiones de políticas públicas, hacer crecer la ciudad con los conceptos que conocemos. Hoy día los tomadores de decisiones somos nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros para reverdecer la ciudad? ¿Cómo le exigimos al mall o al supermercado que se instala en el barrio que en vez de tener 2.000 metros cuadrados de zinc, tenga un techo con parrones? En vez de tener un estacionamiento con puro sol, ¿por qué esos estacionamientos no pueden tener árboles? Claro. ¿Por qué el Mapocho no puede tener árboles? ¿Por qué no podemos tener una ciudad como Pedro Valdivia? No cuando estaba Pedro, la avenida Pedro Valdivia, sí, está llena de árboles y nadie los riega. Esos árboles están ahí porque se instalaron y están tomando agua en la perfecta, pero alguien tuvo la visión de plantar árboles y que hoy día tengamos esa avenida llena de árboles. Bueno, nos falta esa decisión. Hoy día vienen años de elecciones, así que pidámosle a nuestro alcalde y a nosotros mismos que tomemos decisiones hacia allá. Mira, para de repente, las personas que no creen mucho, la avenida Pedro Valdivia tiene una temperatura exquisita todo el año. En verano baja la temperatura incluso y ahí están los árboles, así que están haciendo su pega. Diego González, ingeniero forestal, te quiero agradecer mucho esta conversación interesante y ojalá que tomemos conciencia todos de que hay que hacer más cosas, no solamente ser carbono neutral. Muchas gracias. Gracias. Oye, y te quiero